Listo, niños, ¿ya están de regreso? Sí, profesor. Ok. Bueno, pues entonces vamos a iniciar ahora sí propiamente esto de las corrientes o las escuelas criminológicas. Son consideradas por algunos pensadores, por algunos criminólogos, como escuelas. Otros tantos simple y sencillamente refieren que son corrientes criminológicas. Lo cierto es que hay varias tendencias o varias corrientes criminológicas, pero vamos a explicar primero las tres fundamentales, que son tres escuelas fundamentales o tres movimientos o tres tendencias fundamentales, y después vamos a ir analizando algunas particulares que son importantes. Lo primero que tienen ustedes que saber, lo primero que tendrían que entender es que hay tres principales corrientes criminológicas. Estas son las siguientes. Número uno, la criminología clínica. Criminología clínica. Esta es la primera escuela o corriente criminológica. Segundo, criminología interaccionista. Criminología interaccionista. La criminología interaccionista. Criminología interaccionista. Y en tercer lugar, tenemos a la criminología organizacional. La criminología organizacional. Estas son las principales tendencias o corrientes criminológicas. Después de analizar estas corrientes, nos vamos a abocar al estudio de algunos pensadores en particular que son relevantes y muy importantes, como el propio Sigmund Freud, que fue prácticamente el fundador del psicoanálisis, y cómo es que se estudia a un delincuente desde el punto de vista psicoanalítico. Eso va a ser bastante interesante. Incluso algunas tendencias refieren que el propio Sigmund Freud era un criminólogo clínico porque no, estudia al delincuente desde el punto de vista psicológico, pero lo cierto es que hay algunos otros que dicen que los estudios de Sigmund Freud en torno a la criminalidad y en torno a la criminología son totalmente independientes a cualquiera de estas escuelas. ¿Ok? Estas tres corrientes nacen a finales del siglo XIX, por ahí de los 1900, una cosa así, pero en el siglo XX es cuando empiezan a desarrollarse y cuando empiezan a cobrar mayor auge. No es que ustedes tengan que casarse con alguna de estas teorías, se van a dar cuenta que cada una de ellas tiene un punto de vista muy particular en torno al estudio del delincuente y de las penas, ¿ok? El chiste de todo esto es que ustedes desarrollen un criterio criminológicamente adecuado, un criterio jurídico inclusive, y puedan ustedes complementar cada una de estas tendencias. Si ustedes de manera personal hacen clic o les gusta alguna en particular, bueno, pues eso ya será de cada uno. Yo no vengo a indicarles ni a forzarlos de la manera en que tienen ustedes que pensar. Yo solamente les estoy poniendo las herramientas y ustedes ya escogen si es que quieren encajar con alguna de ellas. Desde mi punto de vista, las tres tendrán que complementarse, pero bueno, ya lo iremos viendo. Vamos a iniciar entonces con la primera de ellas, que es la escuela de la criminología clínica. Esta tendencia es muy importante y muy interesante porque vamos a analizar justamente al delincuente desde el punto de vista clínico o médico. Vamos a hablar de algunos trastornos mentales. Yo creo que en estas sesiones van a poderse apoyar bastante para realizar su investigación, porque vamos a hablar de algunos trastornos de la personalidad que ustedes como criminólogos deberían de conocer y deberían de describir a todas luces. Si ustedes al día de mañana tienen enfrente de ustedes alguna persona con algún trastorno obsesivo compulsivo, con alguna toxicomanía, que a lo mejor tenga algún trastorno de delirio, algún trastorno paranoide, algún maníaco depresivo, tienen que discernirlo perfectamente. De eso se trata este curso, de que tengan ustedes la posibilidad de discernir o diferenciar estas personalidades. Para eso estamos aquí. Entonces, la criminología clínica parte o va a empezar sus estudios o su análisis desde el punto de vista individual del delincuente, desde el punto de vista individual del delincuente. Esta es una de los aciertos de la criminología clínica. La palabra clínica viene
de la palabra cliné, que significa lecho del paciente. Fíjense lo que ya estamos platicando desde aquí. Clínica viene de cliné, significa el lecho del paciente. ¿Qué significa esto? Esto significa que los criminólogos clínicos están analizando al individuo o al delincuente como un verdadero paciente. ¿Cuál es el lecho del paciente? Puede ser desde el diván de un psicólogo hasta una cama de hospital, donde se trata a los enfermos, donde se trata a los pacientes, en un espacio adecuado para tratar al paciente. Y de hecho, en torno al espacio, hay muchas críticas que se le han hecho a la criminología clínica. Tenemos que tratar, si vamos a asumir que el delincuente es un enfermo, tenemos que tratarlo en el lugar adecuado. Esta corriente considera al delito como una conducta anormal, fuera de lo normal, fuera de la normalidad, una conducta patológica. ¿De dónde viene la palabra patológica? ¿Alguien de ustedes sabe qué es patología o qué es patológico? Es cuando detectas la enfermedad, ¿no? Bueno, el doctor con el que trabajaba decía, es una patología, no sé, de miomas y así. Entonces, es una enfermedad, ¿no? Ok. Bueno, pues la palabra patología viene igual del griego patos, así como patos. Patos significa enfermedad. Y logos, como ustedes ya lo saben, significa ciencia, estudio o tratado. De esta manera, la patología es la ciencia, estudio o tratado de las enfermedades. Fíjense, ya estamos asumiendo que el delincuente está enfermo. Hay algunos criminólogos que ya platicamos y que vamos a seguir retomando, como el propio Jean Pinatel, que estudia justamente el momento en que el delincuente decide cometer el delito, justamente el momento en que el delito deja de ser una idea recurrente en la mente del delincuente para exteriorizarla al campo de la realidad o al mundo físico. A esto le llama Jean Pinatel del paso al acto. Vamos a estudiar más adelante. Del paso al acto. ¿En qué momento deja de ser una idea para volverse una realidad? En pocas palabras. Lo vamos a ver más adelante. Este paso al acto implica necesariamente un acto violento. Eso es lo que sugieren los criminólogos desde el punto de vista de esa tendencia. Implica un acto violento y obviamente estamos asumiendo que la persona que comete estos actos violentos tiene una personalidad conflictiva. Justamente aquí, en la criminología clínica, es donde vamos a hacer más énfasis en el análisis de la personalidad del delincuente. Si el delito entonces es una conducta anormal y patológica que se desarrolla en un momento de la vida del delincuente, entonces tenemos que estar hablando de un enfermo. Eso es lo que asumen los criminólogos clínicos. El delincuente tiene una personalidad que ha sido transgredida o que ha sido modificada y que ha violentado las conductas o las normas sociales, ha violado las normas sociales y la manera en que nosotros como sociedad tenemos para castigarlo o para reclamarlo es la pena. La manera en que la sociedad reprocha esa conducta antisocial es a través de la pena. Por eso establecemos códigos penales, por eso establecemos tratados en materia internacional que castiguen ciertos delitos de una manera más severa que otra, porque socialmente nos afecta a todos. Pero si el delincuente lo podemos entender, ojo, no me vayan a confundir términos, muy delicado lo que voy a decir a continuación, podemos entender al delincuente como una víctima de una enfermedad. Ojo, no víctima desde el punto de vista penal, porque el delincuente nunca va a ser víctima. La víctima es la que recibe el daño del delito de manera directa. Estamos solamente comentando que desde el punto de vista de la criminología clínica, el delincuente tiene que ser necesariamente la víctima de una enfermedad. Es un enfermo, en pocas palabras. Es un enfermo mental. Y esta enfermedad, que puede ser mental o puede ser física, puede ser somática. La palabra somática, somatismo, significa cuerpo. Somatos, viene de cuerpo. Una enfermedad del cuerpo, de los riñones, del corazón, del estómago. Puede deberse a un padecimiento tanto físico como mental. No solamente hay enfermedades del cuerpo, también hay enfermedades de la mente. Y obviamente, como cualquier paciente, si asumimos que el delincuente es un paciente,
un enfermo también tendría derecho a un tratamiento clínico adecuado para que se pueda recuperar la justificación y justamente el objetivo de esta tendencia es que el delincuente se pueda readaptar perfectamente a la sociedad. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Sí, profesor, ¿me puede repetir lo del estudia del paso al acto? Sí, justamente es lo que voy a platicar ahorita, porque vamos a entrar a Jean Pinatel, no te preocupes. Ah, ok. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, la criminología clínica entonces tiene que basar sus ideas en el conocimiento de la personalidad del delincuente o en el conocimiento del mal, de la enfermedad del delincuente. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué tipo de mal, qué tipo de enfermedad tiene el delincuente, qué tipo de padecimiento. Y ahora sí, vamos a hablar de justamente de Jean Pinatel, un criminólogo francés que estudia justamente este momento específico del paso al acto, del paso al acto. Una cosa es que yo piense defraudar a una persona y otra cosa es que lo haga. ¿En qué momento deja de ser un pensamiento para mí para volverse una realidad? ¿En qué momento decido llevar a cabo esta acción? ¿En qué momento deja de ser una simple idea para convertirse en una realidad? ¿Sí me doy a entender o no? Es cuando se aplican los elementos positivos y negativos, por así decirlo. Sí, exacto, cuando exteriorizo mi conducta. ¿En qué momento ejecuto la conducta? ¿En qué momento cometo ese acto que puede ser positivo o negativo? Es correcto. ¿Sí está claro? Bueno, Sí, profesor. esto es justamente lo que refiere Jean Pinatel. Vamos a hablar de Milutinovic. Milutinovic, igual que otros autores, tiene algunas ideas que pertenecen o que parecieran de la escuela clínica y hay otras tendencias que parecieran de la escuela organizacional o interaccionista. Lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a estudiar a Milutinovic desde el punto de vista de la criminología clínica. Desde el punto de vista de la criminología clínica, Milutinovic dice que para la criminología clínica, cada caso, cada delincuente es un suceso en particular, lo tenemos que analizar de manera específica, no podemos analizar todo a la vez. Eso es uno de los graves defectos que, por ejemplo, hace la escuela interaccionista. Analiza todo el fenómeno en conjunto. En cambio, en la escuela de la criminología clínica, lo que hacemos es analizar caso por caso. Imagínense si ustedes fueran doctores y que ustedes tuvieran una sala de emergencias llena. ¿Podrían atender a todos los pacientes al mismo tiempo? No. Pues por supuesto que no. Eso es justamente lo que dice Milutinovic. Tenemos que atender caso por caso, cada caso es específico. No todos tienen los mismos males, no todos los casos son iguales. Tenemos que estudiar al delincuente desde el punto de vista, por ahí veo que ya lo han aplicado en sus estudios, desde el punto de vista biopsicosocial. Biopsicosocial. Cuando hablamos de un enfoque biopsicosocial, obviamente estamos analizando al delincuente desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Abarca estos tres puntos de vista. Y esto hace que la criminología clínica sea una disciplina integral. Estamos integrando o estamos estudiando varias disciplinas para poder llegar a una verdad, para poder entender qué le pasa a este sujeto, por qué cometió el delito. ¿Sí está claro? ¿O no? Bueno. Sí, profesor. Ok, la criminología clínica va a tener tres momentos muy importantes. Igual que si habláramos de medicina. Imagínense que están estudiando medicina y que son médicos de delincuentes. Vamos a tener tres momentos específicos. El primer momento se refiere al diagnóstico clínico criminológico. Al diagnóstico clínico criminológico. Si llega con ustedes un paciente, un delincuente, vamos a hablar del delincuente como un paciente en esa escuela. Si con ustedes, que son médicos, llega un paciente con un mal, ¿qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? Tienen que emitir un diagnóstico a través de la valoración, tienen que valorar el caso concreto.
Oiga, doctor, me duele la garganta, hijo, no voy a hacer COVID, vamos a ver qué sucede, vamos a diagnosticarte, vamos a ver tus pulmones, vamos a ver tu garganta, vamos a auscultar tus pulmones, tu estómago, vamos a hacer una valoración, obviamente desde el punto de vista criminológico, y vamos a emitir un diagnóstico en un lugar adecuado para atender al paciente, que justamente es la clínica. La clínica es el lecho donde reposa el paciente. ¿Okay? Entonces, ese diagnóstico lo vamos a emitir con un enfoque interdisciplinario. No somos expertos en todo, los criminólogos no son médicos, lo cierto es que sí tendrían que tener algunos conocimientos, que son los que vamos a ver en estas sesiones, no se preocupen, pero tampoco es que tengan que ser peritos en medicina. Si no lo saben, es válido pedir ayuda. Yo necesito pedir el auxilio de un perito en materia de psiquiatría, en materia de medicina, porque no es mi campo. Yo puedo intuir porque tengo conocimientos elementales de las ciencias, pero no soy un experto. Entonces, para emitir un diagnóstico, tengo que basarme o tengo que apoyarme en algunas ocasiones del auxilio de otras ciencias. Por eso el diagnóstico tiene que ser interdisciplinario, tomando en cuenta que cada individuo es único, como hemos platicado. Hay que concluir las razones por virtud de las cuales un delincuente cometió un delito. De eso se trata el diagnóstico, de que ustedes como criminólogos, y de eso se va a tratar su dictamen, ustedes como criminólogos tienen que determinar por qué cada uno de los personajes cometió el delito, basándose en su personalidad, basándose en su entorno, basándose en alguna enfermedad, basándose en sus condiciones socioeconómicas. ¿Cuál es la finalidad que ustedes van a perseguir? Determinar por qué el delincuente cometió el delito. Esto lo van a hacer a través del diagnóstico. Esta debe de ser la conclusión de sus dictámenes, determinar por qué el delincuente cometió esa conducta. ¿Está claro? Bueno, el segundo momento es el tratamiento individual y familiar. El tratamiento individual y familiar. Una vez que detectamos cuál es el problema que tiene el delincuente, cuál es su mal, cuál es su enfermedad, por qué cometió ese delito, tenemos que sugerir como criminólogos, porque estamos preparados para ello, cuál es el tratamiento que le sugerimos al delincuente, tanto a nivel individual como a nivel familiar, para poderlo reincorporar a la sociedad, para poderlo curar, diríamos en términos muy vulgares. ¿Cómo curamos al delincuente desde el punto de vista criminológico? ¿Cómo le harían ustedes? ¿Qué medidas propondrían para que el delincuente tuviera un ambiente sano, donde ya no tenga tentaciones para consumir fármacos, donde ya no le dé tentación robar lo ajeno, a lo mejor algún programa, alguna terapia? A nivel familiar, porque también hay delincuentes que tienen algún trastorno mental y la familia tiene que estar preparada. Espero que no, pero no sé si alguno de ustedes dentro de sus familiares tenga alguna persona con epilepsia, por ejemplo. Pues las personas que tienen familiares epilépticos tienen que estar preparados, tienen que saber cómo actuar en un momento determinado. No le van a meter la mano el epiléptico a la boca porque les va a arrancar la mano. Tienen que cuidar que no se trague la lengua, tienen que detenerlo, tienen que saber que en los casos de epilepsia de repente se orinan los epilépticos, tienen que estar preparados, tienen que darle sus medicamentos como el fenobarbital, etcétera. Entonces, también la familia necesita instrucciones adecuadas y entender qué medidas se van a llevar a cabo para asistir, para rehabilitar al propio delincuente. La familia además tiene que estar preparada para propiciar ese tratamiento médico, psicológico, pedagógico incluso, cultural. A lo mejor necesitamos algún tipo de clase en especial, algún tipo de terapia. A lo mejor necesitamos aplicar una terapia laboral. Mira, este muchacho va a estar sin delinquir si estuviera trabajando. Vamos a tratar de conseguirle un trabajo donde se sienta útil para la sociedad, alguna actividad recreativa, deportiva, qué sé yo. Para poder concluir estas cosas, porque les comento, tampoco es que sean todólogos como criminólogos, ustedes pueden consultar, hay una serie de consejos interdisciplinarios que se dedican justamente a proponer esta serie de medidas para tratar al delincuente. Pues yo sugiero esto como criminólogo, yo sugiero que la familia vaya a terapia con el delincuente. Pero bueno, no está de más escuchar la opinión de un consejo interdisciplinario. A ver qué propones. ¿Ok? Eso también tendrá que venir en sus dictámenes. No nada más es diagnosticar por qué cometió el delito y ya.
¿Qué proponen? ¿Qué proponen para que el delincuente no vuelva a hacer esto? Y al final, el tercer momento, que es justo lo que estábamos platicando en la hora pasada, medidas preventivas. En voz de Sigmund Freud, en voz de algunos psicólogos, como el propio Pablo, un reforzador. Ya vamos a hablar de psicología en su momento. Medidas preventivas. ¿Cómo le hago para que no vuelva a pasar en el futuro? Ya lo estamos tratando, ya estamos yendo a terapia, ya estamos llevando a cabo un tratamiento individual y familiar. Pero ¿qué voy a hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Qué medidas preventivas se sugiere por parte del criminólogo? El objetivo de estas medidas preventivas es evitar nuevos comportamientos delictivos a través justamente del acercamiento a los profesionales, a través del auxilio al delincuente, a través de un diagnóstico clínico criminológico adecuado. Y así como los doctores, muchachos, si ustedes diagnostican inadecuadamente por qué el delincuente cometió esa conducta, pues le van a dar un tratamiento inadecuado y no van a poder solucionar el problema. A lo mejor lejos de ayudarlo lo van a perjudicar. Si yo tengo diabetes y me recetan desayunar hotcakes con azúcar y miel y mermelada todos los días, ¿qué creen que vaya a pasar? Lo mismo ustedes, niños, tienen justamente que proponer las medidas eficaces para poder prevenir estos sucesos. ¿Sí está claro? ¿Están claros cuáles son los 3 momentos de la criminología clínica? Sí, por lo que entiendo, realmente van agarrados van agarrados de la mano uno con el otro. Es correcto. Primero hago uno, luego el otro y luego el otro. Así es. Primero diagnostico, luego propongo un tratamiento y luego una medida preventiva. Así como si fueran médicos, ¿ok? Y comentaba igual que esto pues se añade a lo que es el dictamen. Sí. O solamente es el segundo punto. No, todo. Ustedes en su dictamen. Lo sugerente, la idea, dependiendo de qué les planteen, obviamente. Imagínense que son criminólogos y el Ministerio Público solamente les plantea, a ver, a mí determíname, criminólogo, por qué cometió el delito. Con eso ustedes satisfacen su dictamen. Pero si ustedes como criminólogos son estudiados y son objetivos y tienen una visión completa, académica, estudiada, no se van a quedar ahí. A ver, ya te diagnostiqué por qué cometió el crimen, pero te propongo esto, te propongo un tratamiento y te propongo además esta medida preventiva, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de algunas críticas a la criminología clínica. No todo es bonito. Hay algunas críticas a la criminología clínica. Lo primero que podemos pensar, la primera crítica. No se contemplan las variables sociales, qué delicado. Solamente tratamos al delincuente desde el punto de vista médico. Pero a ver, ¿dónde queda la interacción con la familia, en el trabajo, en la escuela? A lo mejor eso también propició que el delincuente cometiera un delito. La criminología clínica deja de lado justamente la manera en que se relaciona o en que interactúa el delincuente con otras personas. Ya lo vamos a ver en criminología interaccionista. Interaccionista viene de interactuar, cómo me llevo con los demás, cómo interacciono con los demás, cómo convivo con los demás. Y la criminología clínica solamente estudia desde el punto de vista médico al delincuente. Se olvida totalmente de este aspecto social, solamente habla de razones médicas. Una segunda crítica es que los individuos que van a recibir algún tratamiento desde el punto de vista de la criminología clínica solamente pueden acceder a él si son procesados. Entonces, solo se puede accesar al tratamiento si el delincuente es procesado. ¿Y por qué? ¿Quién tendría la labor justamente de atender a este delincuente que es un paciente? Pues el Estado tendría que hacerlo, o las instituciones. Si nosotros no hacemos el conocimiento del MP o de la autoridad competente que un delincuente cometió un delito, nunca va a poder ser procesado y la autoridad competente nunca va a poder sugerir un tratamiento. ¿Cómo van a ustedes a emitir un diagnóstico criminológico si ni siquiera saben que existe ese delincuente? Solamente es posible atender a los delincuentes que son procesados, porque son los que conocemos.
Si no son procesados, no los conocemos y no podemos diagnosticarlos ni ayudarlos. ¿Sí está claro? Sí, que básicamente son los programas que se supone que hay dentro de las penitenciarias, pero aún así son ineficientes. Sí, en parte hay algunos programas que se sugieren en penitenciarías, pero también el propio juzgador, ¿eh? El juzgador no es perito en medicina, pero se supone que nosotros tenemos que ofrecer las pruebas necesarias para que el juez entienda por qué un delincuente cometió el delito. Si le ofrecemos un dictamen psicológico, psiquiátrico al juez, por ejemplo, el juez se encontraría en posibilidades de entender que el delincuente es un enfermo mental y entonces el juez puede tomar una decisión. A ver, tú no puedes convivir con el resto de la población, tú tienes que irte a un psiquiátrico a recibir un tratamiento. ¿Sí me explico? Ok. Tercer crítica, la criminología clínica. La criminología clínica, divide y clasifica a las personas en delincuentes y no delincuentes. Estamos etiquetando a las personas por el simple hecho de delinquir o no delinquir, ya desde el punto de vista clínico, socialmente estamos considerados como enfermos o no enfermos, como delincuente o no delincuente. Y no, como les comentaba al principio, hay otras causas por virtud de las cuales un criminal puede cometer un delito. Imagínense una pobre señora que no tiene para comer ni darle a sus hijos para comer y que se va a robar una bolsa de pan. Pues no es que la señora esté enferma, la señora va a buscar a todas luces darle de comer a sus hijos. Y a ver, no tendría por qué ser etiquetada. Las cosas no están de esa manera, las cosas no tienen por qué ser consideradas así. Otra crítica entonces es que clasifica, estigmatiza, etiqueta a las personas entre delincuentes y no delincuentes. Y como somos los seres humanos, ya se imaginarán las consecuencias sociales que esto implica. ¿Ok? Otra crítica de la criminología clínica es que en ocasiones tiende a apoyar el desarrollo de los delincuentes. Si nosotros estudiamos al delincuente desde el punto de vista clínico y asumimos que es un paciente, ya no lo vamos a tratar con la severidad o con el rigor que muchas veces pensaríamos que se merece un delincuente. A un violador, a lo mejor ustedes pensarían, un homicida, pensaríamos que tendría que ser estrictamente castigado. Hay algunas personas, pues que sí tienen algún tipo de remordimiento, hay otras que no. Por ejemplo, una de las características del psicópata es que no tiene remordimientos respecto de las cosas que hace, no tiene empatía con el dolor ajeno, ya lo vamos a ver más adelante. Y al tratarlos con la mano ligera, como quien dijera en pocas palabras, al tratarlo suavecito, al tratarlo sin el rigor merecido, lo único que estamos haciendo es apoyar el desarrollo de estos delincuentes. A ver, te voy a ayudar, vente para acá, no es porque tú lo hayas querido hacer, fue porque estás enfermo, como los farmacodependientes. Los farmacodependientes sí son enfermos. Estamos hablando de una persona que tiene un trastorno o tiene una enfermedad corporal, porque eso sí ya es químico biológico, que provoca una dependencia a alguna sustancia, alguna droga, y pueden cometer muchas conductas para satisfacer justamente esta adicción. ¿Sí me doy a entender o no? Entiendo Profe, ¿no sus puede? ejemplos, pero Ay, perdón. ¿podría volver a repetir qué es eso de tienda al desarrollo del delincuente? Si tú tratas a un delincuente como un enfermo, lo vas a tratar mejor que como tratarías a un delincuente, ¿o no? ¿Cómo tratas a tus pacientes? Si fueras doctora, ¿cómo tratarías a tus pacientes? ¿Como delincuentes o como pacientes? No, con delicadeza, humanidad, por así decirse. Exactamente, exactamente. Esa es la crítica justa que se hace. A ver, te estoy tratando con humanidad, tranquilito, con cariño. Y a veces los delincuentes no necesitan eso. Ese cariño, esa humanidad, en muchas ocasiones ocasiona, lejos de disminuir la delincuencia, propicia el desarrollo de la delincuencia. A ver, el Estado está de mi parte, no pasa nada. Muchas veces me voy a ir de vacaciones al reclusorio, me van a tratar muy bien como paciente, voy a tener mi agüita, mi comida. ¿Sí me explico o no? Sí, sí, ya un poquito mejor. Leslie, ¿tú tenías ahí alguna duda?
Sí, profe, o sea, era sobre lo mismo. O sea, como que no me queda tan claro. O sea, por lo que ahorita acaba de explicar, yo lo podría entender que es el trato humanitario hacia el delincuente, pero de alguna forma este también podría verlo de una forma negativa en vez de una ayuda, por así decirse. Exacto, exacto. El humanizarnos demasiado al tratar a a un delincuente como paciente puede quitar rigor en las penas y eso puede ocasionar que el delincuente vuelva a cometer un delito. ¿Sí me explico? Creo que ahí está un poco mejor. En pocas palabras sería como un tratamiento como, como en doble sentido, o sea, a lo mejor quiere generar un bien, pero genera al mismo tiempo un mal. Exactamente, exactamente, exactamente. Por ahí va la crítica, exactamente. Bueno, una quinta crítica que se hace a la escuela de la criminología clínica es que la historia y la personalidad del delincuente y la personalidad del delincuente siempre se van a asociar con su peligrosidad. Al final del día, en la criminología clínica, vamos a determinar que una conducta cometió un delito por determinadas razones y los vamos a clasificar en delincuentes y no delincuentes, como ya criticábamos antes, ¿ok? Pero siempre vamos a tratar de pensar o de determinar qué tan peligroso es o no este sujeto. Y solamente nos enfocamos a pensar en qué tan peligroso puede ser esta persona y qué peligro puede ocasionar para la sociedad. Y dejamos de lado los demás aspectos, el aspecto social, por ejemplo, el aspecto en que interactúa, la manera en que interactúa con otras personas. Además, si solamente vamos a tratar a un delincuente en torno a su peligrosidad, probablemente no le impongamos la pena adecuada o el tratamiento adecuado inclusive. A ver, tú mereces un tratamiento para ser readaptado a la sociedad, para reintegrarte, para curarte, no nada más para disminuir tu grado de peligrosidad o no. ¿Ok? Esa es otra crítica. ¿Está clara esta? Sí. Ok. Sexta crítica. Así como están las cosas hoy en día, la rehabilitación, si asumimos al criminal como un paciente, la rehabilitación se hace en los reclusorios. ¿Cómo está eso? ¿A poco los reclusorios son el lugar adecuado para que una persona sane, para que una persona reciba un tratamiento, conviviendo, interactuando con otros delincuentes, estando en el foco rojo, estando peligrando? ¿Será correcto esto? Que le demos... Yo creo que igual este punto refiere justamente al punto número 4, que tiende al desarrollo del delincuente, Por supuesto. puesto que, como dice, o sea, no es un círculo adecuado para tratar una enfermedad. Exactamente. Si vamos a rehabilitar al paciente, a lo mejor tenemos que hablar de un hospital para enfermedades mentales o de un hospital para enfermedades físicas, o a lo mejor ir a un lugar adecuado para recibir terapia. Un enfermo es un enfermo. O pensamos en el delincuente como un enfermo, o pensamos en el delincuente como una persona que transgredió una norma social. Entonces no es del todo adecuado que realicen ese tratamiento en un reclusorio. Y finalmente, eh, la criminología clínica, que es la última crítica, no considera no considera medidas ni tratamientos alternativos. No considera medidas ni tratamientos alternativos. Se enfoca en lo clínico, se enfoca en lo médico. A ver, eres enfermo, tienes que tener atención de un médico, de un psicólogo, de un psiquiatra. A ver, pero ¿qué pasa con el medio social? A lo mejor a mí me favorece estar conviviendo con algunas personas, en algún círculo de apoyo, como AA, qué sé yo. Y esto no lo toma en consideración la criminología clínica. Simplemente eres enfermo y tienes que ser tratado como enfermo y te vamos a dar un tratamiento médico, punto. No un tratamiento social, no un tratamiento laboral, no un tratamiento recreativo. ¿Sí me explico o no? Sí. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las aportaciones
de la criminología clínica, porque no todo es malo tampoco. Aportaciones de la criminología clínica. En primer lugar, aquí nos ha ayudado la criminología clínica. La criminología clínica ha propiciado o ha favorecido el respeto al individuo. El respeto al individuo, el respeto a la individualidad del sujeto, el respeto a la historia del sujeto. Vamos a tratar tus antecedentes clínico médico o biológicos de manera confidencial, ¿ok? Ya le estamos dando un valor a la persona como persona y no como número del centro penitenciario o no como un sujeto más de análisis como lo hacía en su momento el propio César Lombroso. Ya estamos respetando la individualidad y al ser humano como tal. De esta manera, podemos entonces ya entender que el delincuente no es solamente un enfermo, es un sujeto, es una persona, como todos nosotros, ¿ok? Sobre todo con esas tendencias novedosas que han propiciado el favorecimiento y el respeto de los derechos humanos, que eso también es una grave crítica al sistema penal acusatorio actual. Se dedica más a defender los derechos del imputado que a tratar de establecer medidas preventivas para que ya no cometan delitos, y en el proceso pues también evita en muchas ocasiones que las autoridades como el Ministerio Público lleven a cabo una investigación adecuada, pero eso ya lo hablaremos en su momento. Otro de los aciertos de la criminología clínica es que en una sociedad masificada o en una sociedad tan compleja, en una sociedad tan grande como somos nosotros, atiende al delincuente de manera individual. Hay tendencias, como ya lo vamos a platicar, como la criminología clínica, interaccionista, que sugieren tratar a los delincuentes desde el punto de vista en conjunto o desde el punto de vista masificado. A ver, vamos a atender a 5 a la vez. A ver, no. La criminología clínica lo que hace es tratar de atender al individuo desde el punto de vista particular. Eso es un acierto. De ahí que venga tercer beneficio o aportación de la criminología clínica, que es dar un enfoque humanístico, un enfoque humanista al tratamiento del delincuente. Vamos a trabajar en los derechos del delincuente, vamos a reconocerlo como humano, igual que todos tiene alguna historia y derechos fundamentales. Ese es el tercer punto. La cuarta aportación es que la personalidad es lo que hace la criminología clínica. La personalidad se estudia de manera integral. Bueno, si ya te vas a abocar a estudiar la personalidad del delincuente, hazlo bien, de manera integral, desde el punto de vista familiar y social. La quinta aportación es que estudia esto que decía Jean Pinatel. Estudia la criminología clínica, el famoso proceso del paso al acto. ¿En qué momento el delincuente deja de pensarlo para ejecutarlo? Estas son las aportaciones. ¿Tienen alguna duda, niños, de lo que vimos hoy en la criminología clínica? Sí, ¿me podrías repetir lo del enfoque humanista, por favor? La criminología clínica, como trata al delincuente como un ser humano, se aboca a respetar los derechos fundamentales y los derechos humanos del delincuente. Ya lo vamos a tratar como individuo, respetando sus derechos y respetando que es un ser humano. Hay que respetar sus derechos humanos. ¿Sí me explico? Sí, profesor, gracias. Okay. Sí, profesor, también dijo que en la personalidad se maneja de manera integral desde el punto de vista, ya no alcancé a apuntarlo. Sí, cuando hablamos del enfoque integral de la criminología clínica, es que vamos a estudiar a la personalidad del delincuente basándonos en muchas ciencias auxiliares o en muchos elementos. Podemos estudiar el enfoque familiar, el enfoque social. En pocas palabras, cuando estudiamos la personalidad en la criminología clínica, la vamos a estudiar con apoyo de muchos factores, como puede ser la sociedad, como puede ser la familia, como puede ser el trabajo, como puede ser la economía, tomando en cuenta muchas cosas o muchos elementos. ¿Sí me explico? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno. Entonces, niños, agradezco su atención. Nos vemos el próximo jueves para los que quieran, viernes en nuestra clase.
y vamos a continuar con los principales exponentes en la siguiente sesión de la criminología clínica. Gracias por su atención. Pórtense mal y cuídense bien. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Que tenga buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias.